Damos paso ya a esta segunda mesa. Otras formas de relatar el patrimonio, y paso a presentarles a Àlex Navajas Josa, que es la persona que va a moderar. Es miembro de Hispania Nostra, miembro de la Junta Directiva, es comunicador, directivo, conferenciante y columnista en distintos medios de comunicación. Es un profesional con experiencia en la dirección y gestión de instituciones, la dirección de colegios y el periodismo. Cursó la carrera de Ciencias de la Información en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y obtuvo el Bachelor of Classical Humanities en Cheshire, Estados Unidos, en 1996. Como periodista ha trabajado en diversos medios, como el diario La Razón o Radio María España. Ha sido director de comunicación de la Feria Expo Ocio y ha ocupado ese mismo cargo en la Feria Ecumene durante varias ediciones. Fruto de todo ello, obtuvo el Premio Martín Descalzo de Periodismo en el año 2001, cuando contaba con apenas 25 años. Bueno, pues nada, Àlex, cuando quieras. Fenomenal. Buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes. Tenemos una mesa, como todas las que tenemos, de excepción, una mesa que creo que va a ser muy interesante, porque hasta ahora hemos estado hablando de Atapuerca, de la tradición oral a través de las crónicas, hemos estado hablando de Puy du Fou, del Museo de Ciencias, etcétera, etcétera, pero yo creo que una inquietud que tenemos todos es fenomenal, todos somos apasionados de esto, nos encanta cómo contagiamos esa ilusión, ese entusiasmo, cómo transmitimos todo esto que nos encanta. Y bueno, pues hay muchísimos modos, sobre todo en esta etapa de la historia en la que nos ha tocado vivir, donde hay redes sociales, medios de comunicación, muchísimos recursos a nuestro alcance. Desde luego nos podemos adaptar para que el mensaje universal de la cultura llegue a todos los ámbitos, ¿no? Y aquí tenemos tres experiencias interesantes, como van a ver, de cómo se transmite esa cultura de un modo creativo, de un modo dinámico, de un modo a veces incluso rompedor. Y por eso me acompañan Iñaki Coroso, que viene desde Vitoria. Él es un ingeniero técnico en topografía y desde el año 2000 trabaja en la Fundación Catedral de Santa María de Vitoria, que si no conocen les recomiendo encarecidamente, y lo puedo decir con conocimiento de causa, porque tuvimos la ocasión, muchos de los que estamos aquí, de Hispania Nostra, de ir a la Catedral de Santa María de Vitoria, y la verdad es que es extraordinaria. Está con nosotros también José Antonio Esquinas, que es periodista, es investigador histórico, es un especialista... Yo no he sido... Es un especialista en el desastre del 98, todo el tema de la guerra de Cuba y demás. Fue responsable de eventos en Heineken, y la parte también interesante es que es el responsable de eventos de la Asociación Cultural y Recreación Histórica del Tercio de Olivares. Y por último está con nosotros también Paloma Romero, que es la jefa del Departamento de Geografía e Historia del Instituto de Estudios Secundarios Carpe Diem de Fuenlabrada. Y Paloma es una persona muy creativa, que le gusta hacer llegar todos los contenidos que en un principio algunos a lo mejor les podrían parecer áridos, los sabe hacer llegar estupendamente bien a los alumnos para que disfruten y descubran el valor del arte, de la historia, etc. Con lo cual, si les parece, empezamos con Iñaki y vamos a hablar sobre toda la experiencia en la Catedral Santa María de Vitoria. Buenos días. Lo primero, agradecer a los organizadores, a las personas que están llevando todo este evento, la posibilidad de estar aquí, de hablar de nuestro trabajo y de nuestras iniciativas, que siempre pues, está bien difundirlas, y por escuchar también las de toda la gente que está participando, que al final pues hace que se nos ocurran nuevos proyectos, nuevas ideas, ¿no? Ya he comentado, vengo de la Catedral de Vitoria. Vamos a centrarnos en un proyecto que estamos desarrollando desde hace ya bastantes años, que se llama el Pórtico de la Luz, como una forma de transmitir el patrimonio también, pues una forma, digamos, novedosa o diferente a las que pueden ser más clásicas.
Pues vengo de la Catedral Santa María, supongo que ya conocéis, habéis oído hablar de ella. Es el edificio, digamos, el principal edificio histórico de Álava, pues BIC desde 1931, está dentro de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO como un sitio asociado a los Caminos del Norte de Santiago, porque estamos dentro del Camino de Santiago, y en estos últimos años, en estos últimos 20 años, pues es un referente turístico también en Álava y en todo Euskadi. Un momentito. Ahí. El proyecto, el Pórtico de la Luz, aunque parezca que no tiene mucho, en eso que estamos llamando el relato, pues comienza en el año 94 o tiene relación en el año 94, cuando se cierra la catedral debido a una multitud de problemas estructurales, de problemas de mantenimiento, de humedades, que no vamos a entrar. En el año 98 se presenta el Plan Director de Restauración, es un plan director también que marcó una época, una etapa en lo que era cómo se podía restaurar un monumento, ir más allá de lo que es la restauración arquitectónica, multitud de estudios, multitud de disciplinas se entrecruzan y bueno, pues se reconocen en ese plan integral que recibe el Premio Europa Nostra en 2002 precisamente a la forma en la que plantean la restauración de patrimonio. Y en esa forma también que hoy se comentaba con la Fundación Atapuerca de socializar de la restauración de la catedral, era algo más de lo que podía ser una restauración arquitectónica, se crea una fundación con la Diputación, con el Ayuntamiento de Vitoria y con la Diócesis para gestionar todo lo que va a ser todas las disciplinas sobre las que va a actuar este plan director. Se empieza a acometer una serie de obras de consolidación estructural. Bueno, a lo largo de estos 20 años se han seguido realizando, se han realizado todas las excavaciones, se han seguido realizando estudios. Ahora no vamos a hablar de ellos, pero bueno, se ha ido haciendo todo lo que es la restauración desde los cimientos hasta las cubiertas, que es en el momento en el que nos encontramos en este momento. Quizás una de las cosas que os haya llegado haya sido el lema abierto por obras, que se puso en marcha hacia el año 2002, precisamente para dar a conocer la filosofía que teníamos sobre lo que tenía que ser una restauración. Al final, la gente tiene que conocer en lo que también está invirtiendo su dinero, porque al final son fondos públicos, y tiene que conocer cuál es esa historia. No solo el resultado final, sino todo lo que se está haciendo. Entonces, ahí sí que dimos de pleno, acertamos con el eslogan. Es cuando la gente se empezó a interesar, ya venía de antes, fue participando. Lo que hemos hecho es diseñar, o en principio quiere ser una visita diferente a un monumento. Empezamos visitando todo el edificio, empezamos por la zona de las criptas, se diseña un itinerario que hemos llamado el conocimiento. De las criptas pues se va pasando, se pasa por la nave, se llega también a la zona del triforio, zona de paso de ronda, se sube hasta la torre. La torre, todo se ha hecho en la restauración, se ha cuidado todo el tema de accesibilidad al público, con lo que todo es visitable hasta la torre, todo no. El triforio es una galería estrecha, no se puede hacer más amplia, pero todo lo que se ha podido llegar, pues al final, mediante ascensores, mediante conexiones, pues hace que se pueda visitar. Y la visita acaba en el pórtico, con estas 3 portadas góticas magníficas, y un poco la guinda ahora es el espectáculo, que es el espectáculo del Pórtico de la Luz, que es el proyecto que, pues bueno, vamos a comentar. Además, la idea es que no solo haya restauración arquitectónica, que no solo haya turismo, sino que se recupere la función social que habían tenido las catedrales, como también ejes culturales de los sitios en donde estaban, actualizado a la época en la que nos encontramos, pues con conciertos, con charlas, con muchas cosas, con todo tipo de actividades también. Y además, relacionado con la fundación, también estamos pues, al lado de lo que es la muralla medieval de Vitoria, también pues, gestionamos las visitas que se realizan, y también un albergue situado pues, justo en la parte trasera o por la entrada hacia la cripta de la catedral, un albergue de la catedral juvenil y de peregrinos, enlazando un poco el carácter de relación con el Camino de Santiago.
El Pórtico de la Luz. El Pórtico de la Luz es una idea que se fue gestando a lo largo de, bueno, ya hace bastantes años, hacia el año 2003-2004 empezó. Lo he dividido en 4 partes, lo que fue el estudio y correspondencia de policromías, que fue antes del propio show, la investigación que se realizó, la definición del proyecto y luego todo el proceso de revisión y mejora. Decía que empieza aquí en realidad el proyecto porque esto es parte de lo que se cuenta, es parte del relato de esas policromías. A nosotros nos llega un pórtico, como llegan habitualmente, totalmente sin colores, nos llega aparentemente sin colores, nos llega la piedra, ¿no?, que queda fruto de la última restauración en la que conocimos en los años 60 del siglo pasado, que sí que se había raspado, y entonces lo que hacemos es promover o pedir un estudio de correspondencia de policromías para saber si el pórtico había estado policromado y cómo había estado. Un grupo pues, de 18 restauradoras participan en ese estudio y lo que trata es de ver cada muestra de color que sí queda, lo analizan, ven todas las capas, ven y van analizando cuál es esa secuencia polícroma. Este estudio de correspondencia lo realizó la misma empresa que luego ha sido la encargada de hacer un estudio de correspondencia de policromías en el Pórtico de Santiago, en el Pórtico de la Gloria, que también los resultados fueron espectaculares, que quizás lo conozcáis. Esto hacia 2003-2004 fueron haciendo, no solo investigan cada trozo de color, sino todo el estado actual en el que estaba ese monumento, pues restos que había de tipos de labra, marcas de cantero, clases de mortero, lo van analizando y lo que construyen es una carta de correspondencia en la que cada elemento nos dicen cuántas intervenciones ha sufrido a lo largo del tiempo, porque han encontrado restos separados, pero ellas al final lo que hacen es recomponerlo y unirlo. Entonces llegan a una definición incluso, en muchos casos, del código CMYK, porque analizan el pigmento que está. Entonces esto corresponde a la bóveda 3 y esto se hace para todos los elementos, de tal forma que se puede conocer cómo estaba el pórtico en todos sus elementos y a lo largo de todos los siglos, ¿no?, que ha ido transcurriendo. A la vez que estaba sucediendo esto, claro, como nuestro pórtico no tenía color, pero sí que sabíamos cómo había sido y creíamos que era muy interesante, no sabíamos cómo hacer, pintar no íbamos a pintar. Entonces, una iniciativa inspiradora era esta que se hacía en Amiens, en Francia, donde hay los temas de la luz siguen todavía ahí teniendo mucha potencia, en la que vimos que se proyectaba colores sobre las portadas y eso nos iluminó y dijo, pues ¿podríamos hacer algo parecido? Pues teníamos una serie de diferencias con lo que se hacía en Amiens, ¿no? Por un lado, nuestro pórtico está cerrado, no tenemos ese gran patio, digamos, sobre el que colocar unos proyectores. En Amiens lo que vimos es que eran unos grandes proyectores con unas diapositivas de las de antes, no de las pequeñas, eran una especie de gobos que se ponían y se proyectaba, pero eran diapositivas que proyectabas luz y se quitaban. Nosotros teníamos una limitación espacial, además queríamos conseguir los colores reales, teníamos los códigos CMYK de esas pinturas, entonces queríamos conseguir esos colores y además no queríamos una imagen, sino queríamos que se viese cuál había sido la secuencia, que la gente entendiese que si ahora nos llegan los pórticos sin pintar, no es porque siempre han estado así, sino que ha habido una evolución y ahora nos llegan así, pero que el imaginario también de la gente pues, pudiese cambiar, ¿no?, sobre ese sistema. A partir de ahí, hicimos una investigación con un montón de gente, con un montón de equipos, muy interesante. Utilizamos diapositivas para proyectar en un sepulcro que tenemos en la catedral, utilizamos proyectores digitales, estuvimos en un proyecto europeo con otros centros tecnológicos con un tema de 3D y proyectores, pero al final se nos iba de escala y entonces ya llegó la hora de definir qué es lo que queríamos. Decidimos que lo ideal sería proyectar sobre la capilla del pórtico, no sobre todo el pórtico, porque también hay que respetar la gente cuando va a visitar no puede ver eso inundado de proyectores, entonces pues decidimos que fuese la capilla del pórtico, colocamos dos cajas que se ven ahí, cada caja con 2 proyectores y decimos que esa capilla, porque tenía muros, porque tenía bóveda, porque tenía esculturas,
pues era lo suficientemente representativo para crear cierta sensación de realidad inmersiva y además ver todos los aspectos que había estado policromado el pórtico. Este es el proyecto técnico, cómo se fue haciendo, la instalación. Una vez que está hecha la instalación, llega el momento de ir conociendo cómo hay que hacerlo, ir viendo y ir proyectando. Hay un ajuste de la geometría, hay que encontrar la colorimetría exacta. Hay que tener en cuenta que lo que proyectamos no se proyecta sobre una superficie plana, hay una deformación por las diferentes distancias de proyección, con lo que la imagen que se proyecta, que sería en este caso estas son las 4 imágenes, también tienen que estar a su vez deformadas. Se monta en un programa que narra un poco toda esa evolución y se lanza. Se lanza y se le da una historia a ese espacio. Y se habla de cómo estuvo cubierto de andamios, y se va llegando una serie de imágenes que aparecen aquí, y entonces llega un momento en el que vemos que esta catedral, que ahora se ve así, pues en el año, esto es de 1796, estuvo así, y que la policromía original de 1545 era esta. Un aspecto totalmente distinto que el que existe. Y esto es una fotografía. No es Photoshop sobre la fotografía, sino esto es lo que percibe la gente. La gente, cuando ve todo esto, de verdad entiende cómo ha estado aquello y cómo ese gusto por el color que existía entonces pues se ha ido perdiendo. La última fase, la revisión y mejora de todo ese sistema a lo largo de todos estos años, que se empezó a proyectar ya en el 2009 y todavía hoy lo estamos proyectando. Era un prototipo, las cajas, temas técnicos, que eso, pues si algún día tenéis curiosidad lo podremos ver, porque nos dieron bastante guerra. Temas de mantenimiento, cómo hemos sabido los puntos críticos del mantenimiento para actuar con rapidez, y sobre todo un tema que sí que puede ser interesante que nos planteemos, porque para nosotros fue algo que nos ha hecho darnos cuenta de algunas cosas, es cómo planteamos ese show. Tenemos una herramienta muy potente, podemos desarrollar un relato muy bien hilado. Entonces decidimos que íbamos a hacer un show de unos 20 minutos, que íbamos a explicar cómo había estado el pórtico, las policromías, el estudio, cómo había llegado, además con una visita específica, con una recaudación específica, porque al final, entonces, el espectáculo fue saliendo. No podíamos proyectar más que una vez, porque mientras se proyecta no puede haber visitas, porque el pórtico está a oscuras. Entonces se proyectaba al final del día, fue funcionando muy bien, pero lo que nos pasó es que mucha gente nos decía que quería ver el show, nos visitaba a la mañana, a la tarde tendría que volver a la catedral, ya estaba viendo otras cosas, entonces se lo perdía. Entonces giramos, hicimos un show quizás más pequeño, quizás renunciamos pues a no contar toda la historia, pero a centrarnos en lo que podía ser más interesante, que es en esa evolución que ha tenido las iglesias y los pórticos a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces, lo hemos incluido en todas las visitas. Con eso hemos ganado que todo el mundo lo ve, es con lo que acaba la visita, la gente se va con eso, y lo que nos transmite, las opiniones que hay, pues es que sí que hemos visto que en este punto hemos acertado, ¿no? Porque incluso hablando de rentabilidad, antes teníamos una recaudación específica, pero ahora es que se ve que cómo se aporta a toda la visita un valor que antes pues pensábamos que tendría que sacarse de otro sitio, pero el hecho de incluirlo sí que ha sido algo, que para nosotros pues lo vemos ahora prácticamente como insustituible, ¿no? en lo que es la visita. Y luego, pues avanzando también, aprovechando que hay muchos visitas de escolares, porque hay unidades didácticas, se ha trabajado con el ayuntamiento y todos los chavales y chavalas de Vitoria pues pasan a ver la catedral. Se ha lanzado un espectáculo con unos códigos visuales diferentes, con unas ideas diferentes. Incluso pues nos hemos permitido alguna gamberrada, que no es gamberrada, aunque he dicho gamberrada, en realidad esto forma parte de lo que se cuenta a ellos, y luego
o en cualquier momento os explicaremos por qué esto no es una gamberrada y por qué pues, forma parte de eso y que ha sido muy, muy efectivo. Y nada, que os esperamos a verlo cuando queráis. Y... Bueno, yo creo que aquellos de ustedes que no hayan asistido todavía a este espectáculo se habrán quedado con las ganas de verlo, y les reitero que ciertamente vale la pena una visita a la ciudad de Vitoria, con sus muchos otros atractivos, pero para conocer la catedral y este espectáculo de la luz. Gracias, Iñaki. Continuamos entonces con José Antonio, Pues nada, permiso. el tercio de Olivares. Bueno, Si quieres, mientras tanto, si hay alguna pregunta específica para Iñaki sobre el tema de la Catedral de Vitoria, mientras esperamos a que se ponga la presentación. Yo quería preguntar si este tipo de recreación se ha hecho ya en otros sitios para reconstruir cómo estaba policromado en otras ocasiones, y si solamente la parte técnica la habéis hecho todo en Álava, o se ha necesitado de ayuda de algún sitio europeo o algo así. Sí, bueno, Gracias. En principio, esto ahora sí que hay otro tipo de recreaciones, sí que había, ahora no me acuerdo, cerca del Pirineo. Vaya, voy. San Clemente de Taúl, Sí, por Dios. sí, Maravilloso. hay una recreación también basada en las policromías originales. Sí que hay muchas recreaciones, video walls que se hacen, pero la diferencia es precisamente, o sea, en los estudios en los que se basa. Al final, nosotros sí que hemos creído que era muy importante transmitir lo que había sido, cuáles habían sido sus colores, cómo había estado. A veces no es tan espectacular como inventarte o hacer, o es arte también sobre patrimonio. Y pues en Francia, por ejemplo, se hace mucho, está muy bien, pero nosotros sí que nos hemos centrado en esa parte, ¿no? Entonces, sí que se ha hecho. Y en lo que es técnicamente, nosotros sí que hicimos una investigación pues, además con gente que conocíamos y sobre las técnicas de proyección, hasta que supimos qué queríamos hacer y cuáles eran las técnicas, y luego se licitó y fue una empresa de Vizcaya, IESI, que ahora ya no existe y tal, pero en principio sí, es un prototipo, son 4 proyectores, el software es Watchout, que es bastante conocido, y luego hay horas pues, de ajustar cómo va a ser, hacer un poco los recortes y todo eso. Entonces, Una pregunta rápida de Melvin. Pues sí, es un comentario, es que su lema tan bueno de abierta para obras ha sido copiado ahora mismo por el Ayuntamiento de Madrid en la Puerta de Alcalá, que lo tienen ahí. sí, nosotros, es curioso porque el eslogan no se sabe exactamente dentro de la fundación, saben que fue en alguna reunión, Leandro Cámara, que igual estuvo en esa reunión que está aquí, que es el director técnico, es arquitecto de Madrid. En alguna reunión de esas salió el eslogan en 2002, se empezó a aplicar, no se ha atribuido a nadie, la fundación sí que lo registró, no como una forma de cerrarlo a la gente, sino como una forma también de garantizar esa calidad. No queremos que se utilice para cualquier tipo de restauración, sino que tiene que cumplir una serie de requisitos técnicos y de seriedad en lo que es el patrimonio. Entonces, se ha copiado, ha habido convenio con el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid, pero bueno, ha habido por toda España, ha habido con Uruguay, porque al final es un lema que engancha mucho, ese lema y parecidos, que fue el que enganchó también habréis ido a Ken Follett cuando estuvo un poco. Él nos hablaba de cómo cuando se estaba documentando para los Pilares de la Tierra, eso fue una de las cosas que le chocaba, no podía entrar en ningún sitio, y una de las cosas que había encontrado aquí es que se podía entrar y tal. Entonces, Cambiamos de tercio, nunca mejor dicho. gracias. Bueno, Tercio de Olivares. Qué bien lo ha hilado. ¿Cómo lo ha hilado? Gracias. ¿Cómo lo ha hilado? bueno buenas tardes. Pues ya son tardes, ¿no? Sí, ya son buenas tardes. Antes que nada, el agradecimiento, por supuesto, a Hispania Nostra por la invitación, a la Fundación ACS, al Colegio de Arquitectos por darnos su acogida. Ya me han presentado, yo soy José Antonio Esquina, vengo de Sevilla, evidentemente de una magnífica ciudad, donde se encuentra el pueblo de Olivares, muy cerquita de la capital. En Olivares, pues, tenemos un personaje histórico que es el Conde Duque, que fue válido de Felipe IV. Y este tercio, cuando nace, ahora les contaré la historia, ya estoy un poco en contexto,
Y a partir de ahora, José Antonio Esquina, que es el invitado, ya no es José Antonio Esquina, a partir de ahora, y me van a permitir, va a ser el pica seca o piquero del Tercio de Olivares. Es un morrión español, parte de mi indumentaria, que no del disfraz, como mucha gente dice, es una recreación histórica. Nosotros vamos vestidos al sazón de la época, no vamos disfrazados. Disfrazados se hace la gente en Cádiz para el carnaval. Nosotros llevamos un rigor histórico fuerte, importante, y defendemos la historia. Y este morrión, que he querido traerlo hoy para que hiciera un poco de testigo, no iba a venir vestido del tercio, hubiera estado bonito, pero no hubiera estado acorde al sitio. Entonces, este morrión, yo con permiso le voy a poner en mi mesa para que no estén aquí presentes. Y sí, pesa, antes que me lo pregunten. Pesa. Bueno, pues ya el que les habla, a vuestras mercedes, es el piquero José Antonio Esquinas, del Tercio de Olivares. Pues ya digo, vamos a hablar un poquito de estos temas en concreto para que nos conozcan y a nosotros nos gustaría que nos conocieran, y no solo que nos conocieran, sino que vinieran con nosotros. Nos encantaría, nos veis para atrás y para adelante. Eso es lo que pasa, tengo la gafa de cerca y de cerca veo, pero de lejos no veo, claro. Aquí estamos. ¿Quiénes somos? Pues somos el Tercio de Olivares, que es una asociación cultural y de recreación histórica incluida en el registro de asociaciones del Ayuntamiento del municipio de Olivares, como antes les decía, de Sevilla y de la Junta de Andalucía, cuyo fin es rememorar, que no veo así, eso, la historia de España en general y más concretamente los siglos XVI, XVII a través de los tercios españoles de infantería. Esto sería básicamente el dato frío y seco. ¿Qué somos? Pues somos, como hemos dicho, una asociación fundada el 15 de febrero de 2019 y la nominación es Tercio de Olivares y se debe, como decía antes, a la personalidad del Estado ducal de don Gaspar de Guzmán y Pimentel, el conde duque de Olivares, que por cierto no está enterrado en Olivares, pero bueno, está muy cerquita de aquí, pero no está en Olivares. Ahí pone 55 socios, somos algo más de 55 ya, de los cuales el 95% son activos en las propuestas divulgativas. ¿Qué significa eso? Pues significa que de esos 55, 60 socios que somos, a la hora de hacer cosas en la calle, participamos, de una manera o de otra. Ya lo vamos a ir viendo a partir de ahora. Nuestra sede es pequeñita y eso que ven a la izquierda son las picas. Picas de 2 metros y algo, que son, bueno, es una simulación de picas, puesto que las picas originarias de la época medían como 4 metros. Claro, con 4 metros por la calle es complicado, se lo digo yo, porque además es un peligro. Entonces, tenemos una réplica hecha a nivel general en España y suelen medir como 2 metros algo. Esta pequeña sede nos la tiene cedida al Ayuntamiento de Olivares, donde tenemos nosotros nuestros papeles, nuestras reuniones y, como pueden ver, bueno, nuestros recuerdos y nuestra pequeña historia ya. Este es el esquema que tenemos en la asociación. Un presidente, un secretario, un tesorero, como cualquier asociación. Ahora llega lo curioso, tenemos asesores histórico-culturales, en aquel lado, perdón, un poco por medio, la comisión de vestimenta, les explico, protocolo de comunicación, del cual soy responsable, eventos y el área social. Permiso que pone aquí, porque así podré yo ver un poquito más. Asesores histórico-culturales. Como somos una asociación histórica, cualquier persona que acuda a nosotros, estáis todos invitados, Tercio de Olivares en internet está, estamos en el siglo XVII, pero estamos al día. Entonces, a la persona que viene se le informa qué somos, qué pretendemos, qué queremos, como estamos haciendo aquí ahora con ustedes. Comisión de vestimenta, importante. Pues, no sé, vos mismo. Me escribe, el secretario lo recibe, y el secretario se llama Ángel, por cierto, te dirá, mire usted, llega usted el último, llegará otro después, y necesitará usted un cargo dentro de este estamento. Porque somos un estamento militar, y entienden en militar, entre comillas. Bueno, tú no puedes ir al Corte y le dices, hola, buenas tardes, que vengo a vender tercio y me quiero comprar un traje. No puede ser. Tú tendrás que ir a un sitio especializado en ropas y recreaciones históricas, o bien acudir a sastres o sastras que existen, expertos en recreaciones históricas. Tú no te puedes vestir del siglo XVI y aparecer vestido del siglo XVIII. No, estamos en una cosa seria. Hay que vestirse acorde a lo que es y acorde al tiempo. Mi caso, por ejemplo, yo llevo 2 años en el tercio. Pues yo soy picaseca o piquero. ¿Eso qué es? Una porquería. Eso es
una porquería. Eso es el señor que llegaba a Cádiz, a Madrid, a cualquier sitio que se hiciera un encuentro, es decir, mira, hay que ir a Flandes a poner las cosas en condiciones. Entonces llegaba un maestre de campo, ponía el dinerito por delante, permiso de su majestad el rey, y yo llegaba y me apuntaba. ¿Y usted de dónde viene? Usted, yo vengo de un gran barrio que es de Triana, hombre, del Arrabal, sí, mire usted. Sí. ¿Y usted qué está? Yo tieso como un palo. ¿Y usted qué? Digo, no, yo no tengo nada. ¿Y su padre? Ni me acuerdo. ¿Y su madre? No la conocí. Entonces, ¿usted qué pretende? Yo gano dinero. Pues mire usted, firme usted aquí, no sé, por una cruz, y el barco está ahí y ya iré usted para Flandes. ¿Y qué me pongo? No, que me pongo no. ¿Qué trae usted puesto? Ah, ¿no tengo uniforme? No. En estos siglos no había uniforme. La uniformidad llega con los Borbones. Algo bueno trajeron, que nos vestieron iguales a todos. En esta época cada uno vestía como podía. Y claro, yo soy un piquero seco, de hecho, tieso, horroroso. Entonces yo llevo mis propios ropajes. Por eso en los tercios cada uno viste como puede y quiere según lo que tenga. Según el estamento suba, se irá vistiendo mejor. Y según pasa el tiempo, en el tercio se irá vistiendo mejor. ¿Por qué? Pues habré participado en más guerras, habré matado más gente, le habré quitado ropa al enemigo, y si he tenido suerte y he tenido algún saqueo, a lo mejor he pillado alguna armadura, alguna espada nueva, pero básicamente lo único que iban a darme era una pica. Pues yo soy un pica seca o piquero. Entonces yo formo la parte de atrás con una pica, yo llevo una espada, se llama espada ropera, porque va con la ropa, se llama ropera, y poco más. Ya según mis jefes van subiendo de categoría, ahora lo verán en los vídeos, lo verán ustedes con sus plumas y sus crucifijos. Bueno, lo verán. Yo creo que es mejor una imagen que 1000 palabras. Ya estamos en el contexto de la ropa. ¿De quiénes son? Bueno, pues te dirían, usted tiene que comprarse ropa de piquero. ¿Por qué? Porque el último llega, es un soldado bisoño. Son términos de la época. Entonces, como bisoño, tú tienes que comprarte un jubón, una camisa, unos zapatitos de la época. Ojo, no vale comprarse unos mocasines ni una chiruca. Hay que comprarse unos mocasines de la época que suelen estar hechos a medida, son en cuero. Todo está previsto, pero ahí está la comisión de vestimenta. Tanto para caballeros como para señoras, porque también de esos socios tenemos señoras, tenemos damas. En los tercios, cuando se movían, los tercios iban a pie, los señores a caballo, pero básicamente los piqueros iban a pie. Y cuando iban a pie, 1000, 2000, sobre todo el camino español, que unía Italia con Flandes, pues esos señores tenían una logística impresionante. Esa logística llevaban a sus señoras, a sus amantes y a sus putas. Entonces, nosotros, como somos gente de bien, tenemos señoras damas, nos llamamos putas. Esas señoras damas también tienen que ir acorde a la vestimenta. Y ahí también, en esa comisión, hay señoras del tercio que le dicen cómo deben ir vestidas, para que luego, cuando salgamos a la calle, no desentonen ni los señores ni las señoras. Explicado. Los eventos, lo vamos viendo ahora. Bueno, la divulgación empieza por aquí. Bueno, pues a nosotros nos gusta eso, contar la historia, que ustedes sepan de qué va, que no nos vean por la calle y nos digan, ¿esto qué es? ¿De la Semana Santa? ¿Esto qué es? ¿La Virgen de los Reyes? No, mire usted. Según nuestros preceptos como asociación, las divulgaciones que organizamos o las que participamos imperativamente deben tener una base histórica sólida y contrastada. Priorizamos el rigor histórico por encima de la exposición pública de mensurar el tercio. ¿Qué significa esto? Bueno, pues yo llevo el tema de comunicación, he estado trabajando mucho tiempo en comunicación, en televisión, en radio, en prensa. Y bueno, cuando uno toca un palo y tú lo sabes y tienes suerte y la tele te viene, a mí me vino Telecinco y me pusieron el informativo de las 9. Eso fue horroroso ya. O sea, a nosotros nos llegaron personas que querían que fuéramos su pueblo, personas que querían que fuéramos a su boda, personas que querían que hiciéramos una película, personas que querían que fuéramos a Dinamarca a hacer un reportaje. Y me decía el presidente, vamos a tener que dejar de trabajar y dedicarnos a esto. O sea, pero no es serio. Nosotros lo que queremos es el rigor histórico. O sea, no vamos a ir a ningún sitio que nos inviten si no hay detrás un tema histórico real. No nos mueve el dinero, pagamos una pequeña cuota y de ahí, y una subvención del ayuntamiento, de ahí tiramos, con el bolsillo nuestro, básicamente. Entonces, intentamos, como decimos vulgarmente, no quemarnos. Hacemos 4 cosas al año bien hechas y para. ¿Que podemos hacer mucho más? Por supuesto que sí, pero no son fáciles.
Estas son las cosas que hacemos básicamente. Olivares Barroco. Olivares Barroco es la ciudad, el pueblo que nos acoge y hace un mercadillo barroco, porque el pueblo es muy bonito en el centro y lo monta pues prácticamente como si estuvieran en la época. Entonces nosotros montamos un campamento con tiendas y en ese campamento hacemos un desfile por la villa ducal y le rendimos culto a nuestro Señor, Dios tenga su gloria, el conde duque, al cual hay un personaje del ayuntamiento, que no es nuestro, que hace de conde duque de Olivares. Entonces el conde duque con su señora, nosotros recogemos sus aposentos y lo acompañamos luego al palacio. Desfile de aniversario de Velázquez y Breda. Esto es un tema también que muy cercano también a esta casa, porque Enrique Bocanegra fue una parte de Hispania Nostra y también es caballero del tercio y compañero mío de pica. Además, es mi pareja. Enrique va conmigo. Enrique es el director de la Casa Velázquez, es la casa natal del pintor Diego de Velázquez y se está restaurando en Sevilla. Y nosotros una vez al año desfilamos por Sevilla y vamos pasando por los lugares más vinculados al pintor, a Velázquez. Y una vez que llegamos a su casa, recreamos la famosa cuadro de las lanzas, que no son lanzas, son picas. Y recreamos la rendición de Breda. El desfile de la Inmaculada, 7 de diciembre, el último que hemos hecho, el Milagro de Empel. Pues este es el día previo a la Inmaculada Concepción en Sevilla. Salimos por Sevilla, desfilamos. Este año hemos salido igual que en Empel, nos hemos mojado muchísimo, nos ha caído lo más grande, pero hemos querido salir. Hemos recortado un poquito el caminito y vamos a la Plaza del Triunfo, que está al lado del Alcázar y al lado del Archivo de India y la Catedral, con una procesión, con una imagen de la Inmaculada Concepción, que es el Milagro de Empel, que sería largo de contar, usted lo ve en internet y está súper claro. Y nosotros lo que llamamos es la tabla del Milagro de Empel y le ponemos unas flores a la Virgen. ¿Por qué? Porque es la patrona de los tercios, la Inmaculada Concepción patrona por el Milagro de Empel. Empel está en Flandes, ese lugar maldito donde nunca se ve el sol y siempre llueve. Y el desfile de los tercios, una cosa que se ha conseguido en España es que el 31 de enero se considere Día de los Tercios, una cosa que está generalizada en el país. Y nosotros, ese día 31, estamos en casa, vamos en Olivares y hacemos un pequeño desfile para conmemorar que en España hubo un imperio, que fue un gran imperio, y que los tercios durante 2 siglos y medio fueron los protagonistas del mundo como mejor arma de guerra del mundo. José Antonio, 5 minutos. Ya, que me tengo que cortar, ¿no? Que me enrollo No, tela, ¿no? 5 minutos. Bueno, pues rápido. Esto, básicamente, para que lo vean, es lo que le he explicado, ¿vale? Bueno, paso un poquito. Los eventos, consideramos que el apoyo a escritores y conferenciantes, bueno, no leo más. Hay veces que hay escritores que acuden a nosotros con temas históricos referentes a los tercios. Hemos tenido varios, incluso de cómics que se están haciendo y de libros sobre historias de los tercios. Nosotros lo que hacemos básicamente es apoyarles, buscarles un lugar en Sevilla o en Olivares o en otra parte y ponerles una guardia. Nos vestimos algunos de piqueros y les ponemos una guardia y queda muy bonito. Estos son nuestros eventos que les he estado explicando, culturales, ahí los pueden ver. Hay un poco de todo, pero siempre referente a nuestra historia. Colaboraciones. Pues nuestro estatuto recoge que colaboramos con instituciones militares, civiles y religiosas, siempre un compromiso de respeto, como pone ahí. Hemos colaborado hace poco en el Día de los Museos, hemos estado vestidos en la puerta de la Plaza de España en el Museo Militar, atendiendo a todos los extranjeros que nos preguntaban y haciéndonos más fotos que Alejandro Sanz en un concierto, encantados de la vida, explicándole a la gente por qué estamos vestidos así, explicándole a la gente que por qué ese día estamos vestidos así. También hemos tenido la suerte de estar este año, el año pasado, en Lepanto. ¿En Lepanto por qué? Porque se hablaba de la historia de España y nos pidió el Ministerio de Defensa que hiciéramos una guardia. Y todo lo que había antes de entrar en el edificio militar de la Delegación de Defensa éramos personal vestido del Tercio de Olivares. Esto hemos colaborado en Madrid, hemos puesto una pica en Madrid también y hemos colaborado con el monumento a los tercios. Estamos orgullosísimos de ello. Colaboraciones divulgativas, lo que le he hablado de Lepanto, el Cano, lo penúltimo que hemos hecho, que ha sido la llegada, volver a tener esa suerte de ver llegar al Cano a Sevilla. El Cano era un compañero nuestro y hicimos un desfile por Sevilla, tal y como hizo Juan Sebastián Elcano cuando llegó de la especiería.
Lo escoltamos a la iglesia Santana en Triana, hicimos la ofrenda y luego volvimos. Quedó muy bonito. Y lo demás, bueno, hemos estado en Granada, invitados también por los Mondragones, en el Escorial, con don Pedro de Guzmán, con nuestro conde duque, con la fundación que hizo, de la hermandad que hizo un encuentro. Bueno, rápido paso. Son fotos del momento, pero arriba está mi amigo y compañero, vestido del cano. Rápido, con permiso. Dijimos, no ponernos los hierros, porque como nos caigamos al agua nos salimos. Porque lo que lleva puesto mi compañero de atrás son los hierros, y los hierros son de verdad, igual que el morrión. Y caía al agua, a ver quién te sacaba. El cano no llevaba nada. Llevaba hasta buen cuerpo, que seguramente no lo traería en su momento. Ya ves. Bueno, esto es un proyecto nuevo que se llama la Escuela de Infantes. ¿Y qué es? Pues es lo que siempre, lo que hablamos antes, de la historia. Pues nosotros en el tercio por fin tenemos gente menor de 25 años. Sí, por fin. La mitad de la gente ya, el que no peina canas, que no peina. Y eso es triste, porque habría que fomentar la historia de gente joven. Ya tenemos algunos. Vamos a la Escuela de Infantes. Esto está pensado para que los chavales, los jóvenes, en los campamentos que montamos, se sientan vinculados y conozcan la historia y entren en el tercio. Esto es. Le pusimos un gorro de cartón, un palo de fregona con un pico de papel y lo hicimos desfilar y los niños estaban encantados de ser el tercio. Hombre. Ya hemos sembrado la semilla. Queremos que esto tire para adelante. Se llama Escuela de Infantes. Porque nosotros, ya el que más, el que menos, como digo, pues no vamos a ver mucho más. ¿Vamos a ver el vídeo? Rapidito, venga. Sí. Ya, le doy ya... ¿Cómo es? ¿Le doy otra vez? Sí, le doy. Somos cortitos, ¿eh? No vienen nodos ni nada. Los rebeldes protestantes envía al tercio de Zamora al mando del maestre de campo Francisco de Bobadilla a la isla de Boves, situada entre los ríos Mosa y Val, en la provincia de Holanda. Como respuesta, el almirante rebelde Hollack situó su flota bloqueando y teniendo al alcance de su artillería al tercio español. El almirante, sabiendo su superioridad táctica, les propuso a los españoles una rendición honrosa. La respuesta de Bobadilla fue clara. Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Y hablaremos de capitulación después de muerte. Vale. Esto es lo de Sevilla que hablaba. Las señoras, ¿lo vais a perder en Sevilla esto una noche? Vamos, tendréis que apuntaros, ¿eh? O sea, esto pone los bollos de punta. Y esto es muy difícil también, poner las bolas picas de las flores arriba es muy complicado. Ahí rezamos el Salve Regina en latín, que lo hemos tenido que aprender también. Conmigo. ¡Santiago, izquierda! Voy a pasar al otro. Es deber de este tercio mantener vivo el espíritu de grandeza que caracterizó a las gentes de Olivares a través de los siglos y el Esto es Olivares. de ver descansar los restos de don Gaspar junto al resto de su familia algún día. Asimismo, no hay mejor Vale. lugar que este para tener un especial recuerdo de todos los soldados que dieron Lo su tengo vida que por cortar España. porque ya me paso de tiempo. Todos ellos a través de los siglos. Muchas gracias y como nosotros decimos en el tercio, y lo tengo apuntado aquí porque no quiero que se me olvide, para despedirme, con tu permiso, nosotros siempre decimos dos cosas. Somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos y cuando estamos todos reunidos, antes de marcharnos para casa y convertirnos otra vez en José Antonio Esquina, decimos Santiago y Sierra, España. Muchísimas gracias. Y al final Tony lo mira. Bueno, gracias. Gracias, José Antonio. La verdad Gracias que a vosotros. con temas tan interesantes apetecería seguir escuchando y seguir viendo el vídeo, pero el tiempo es el que es. Te toca. Y le damos Qué guay. la palabra a Paloma, que también tiene otra experiencia muy interesante Bueno. que va a compartir con nosotros. Bueno, buenos días. Mientras que van abriendo la presentación. Lo primero, muchísimas gracias Hispania Nostra
Bárbara, mil gracias por invitarme. Luis Miguel, Romo, muchas gracias por animarme. Bea Barrio, muchas gracias por inspirarme también. Y bueno, yo os voy a poner un poquito en contexto. Tengo tanto que contar y tan poco tiempo, ¿no? Porque, jolín, en un foro como este, con estos compañeros estupendos, pues yo soy, gracias, profe de secundaria de un instituto del sur de Madrid. Un instituto, os cuento un poquito, que se abrió en el 2010. Es un instituto de especialización, de especialidad deportiva. Eso significa que los chicos tienen más horas de deporte y de educación física que en otros institutos, con muchos problemas. Empezó porque os recuerdo, el año 2011 fue el año de la marea verde, el año 2012 fue el año de los recortes, tremendo. Difícil empezar, ¿no? Y además nos dimos cuenta de que teníamos muchos chavales con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Los llamados TDAH. Trabajar con este tipo de chicos pues es complicado. En esos inicios también con escasez de recursos. El caso es que en el año 2015 al equipo que estábamos allí pues se nos ocurrió hacer... formarnos para trabajar con estos chicos, para trabajar con los chicos de TDAH. Hicimos un seminario de profesores, recibimos a personas que nos enseñaron un montón, a especialistas, os citaré alguno, Juanjo Vergara, por ejemplo, Chema Lázaro, neurólogos vinieron también para hablarnos de las características de aquellos chicos y para irnos dándonos pistas de cómo podíamos trabajar mejor con esos chicos. Y nos abrieron los ojos a las dinámicas activas, a las metodologías activas, al trabajo en equipo, al trabajo por proyectos, que a lo mejor lo habéis oído un poco más, ¿no? Si sois padres o abuelos con los niños que tenemos ahora en las escuelas, ¿no? Empezamos a trabajar con ellos y lo que fuimos aprendiendo de ese tipo de dinámicas lo fuimos aplicando poco a poco a nuestros chicos, ¿no? Cada año hemos ido ampliando, hemos ido metiéndolo en más grupos, empezamos a trabajar también con tablets y ese grupo de profesores cada año hacía esas actividades, las íbamos metiendo en clase, ¿no? Y decidimos hacer trabajos interdisciplinares, es decir, un tema, trabajarlo desde varias disciplinas al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, hemos hecho absolutamente de todo. De todo. Hemos hecho un proyecto de Egipto maravilloso, porque luego todos los productos que van sacando los chicos, al trabajar en equipo, los exponemos en el vestíbulo del instituto, los explican en clase, invitamos a los coles de primaria a que vengan con los niños a contarles, son nuestros chicos los monitores, ¿no? de sus trabajos, vienen los padres, vienen del ayuntamiento, en fin, esa es la dinámica que tenemos en el Carpe Diem, ¿no? Yo os invito a que vengáis porque tenemos Feria de las Humanidades, Feria de las Ciencias, tenemos un montón de actividades donde ponemos esos trabajos en conocimiento, ¿no? Así me muevo yo en clase. Mis clases son las clases de los disfraces, las clases de las manualidades. Pues, por ejemplo, el año pasado os cuento, expliqué Egipto también otra vez a los de primero de la ESO y me hicieron vasos canopos. No se me ha ocurrido traer fotos, vasos canopos con arcilla y latas de refresco. Otro año hice un taller de prêt-à-porter y maquillaje Egipto. Bueno, se pusieron allí todos de purpurina hasta arriba. Hicimos un proyecto de arte románico y gótico, ¿no? Que es un poco el tema que tú traías. Hicimos vidrieras con cartulina y celofán y llenamos toda una clase, el Carpe Diem tiene unos ventanales enormes, llenamos una clase entera de vidrieras y cuando hacía sol aquello fue un espectáculo. Ese es el tema que yo llevo. Además, resulta que yo que soy especialista en Historia del Arte, pues tenía una asignatura sobre patrimonio de la Comunidad de Madrid preparada desde hace ya tiempo, desde el año 2014, pero chicos, no había manera de sacarla adelante. Mira tú por dónde, hace 2 años la Comunidad de Madrid crea una asignatura con un título así kilométrico, pero en esencia era Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Patrimonio de todo tipo, porque aquí cabe de todo. Patrimonio natural, histórico, artístico, tecnológico, industrial, gastronómico, cabe de todo. Entonces, yo que vi aquella oportunidad, dije,
esto me lo traigo yo para mis clases, me lo llevo a mi campo, al campo del arte, al campo de la historia, al campo de la geografía, y pues he conseguido que este año haya en el Carpe Diem un grupo de primero de bachillerato que estudia una asignatura que yo llamo Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Comunidad de Madrid. Hemos empezado, gracias Bea Barrio por tu reto de este verano, que me inspiraste mucho, hemos empezado estudiando el patrimonio local. Bueno, realmente han empezado estudiando los chicos pues una parte un poco más teórica, ¿no? Cómo comentar qué es el patrimonio, qué tipos de patrimonio hay, qué peligros tiene, cómo se defiende, la UNESCO. Luego han aprendido un poquito pues, a comentar obras de arte, de arquitectura, escultura y pintura. Más que nada lo hacen ellos por investigación, más que por deducción, como se hace en segundo de bachillerato, ¿no? Que tienen una asignatura específica de historia del arte. Pero bueno, ellos han ido ahí comentando sus obras de arte y han hecho también actividades en biblioteca como fuente de patrimonio escrito, ¿no? Y como han estado trabajando este primer trimestre el patrimonio local de Fuenlabrada. Les divido por equipos y han ido investigando pues unos, el casco viejo y los edificios más singulares de la parte antigua. El antiguo ayuntamiento, la antigua iglesia, casitas antiguas que quedan bastante peculiares. Otros han estado analizando un museo que os recomiendo que vayáis a ver a Fuenlabrada, Museo de Arte Urbano, el MAUF, espectacular. El ayuntamiento de Fuenlabrada está apostando por decorar sus fachadas con unos murales llamando a artistas de renombre, ¿no? Tenemos un mural de Okuda, tenemos un mural de Eva Mena, están todos repartidos por la ciudad, hay un recorrido hecho, bueno, pues eso también lo han trabajado. Han trabajado la arquitectura moderna, las tradiciones, por equipos, ¿no? Ellos han hecho sus presentaciones, las hemos visto en clase y, bueno, de hecho hace 2 días estuvimos de excursión desde las 8:15 de la mañana hasta las 14:25 horas sin parar de patear Fuenlabrada, viendo, comprobando in situ aquellas investigaciones. Una iglesia que, por cierto, tiene Hispania Nostra en la lista roja, la iglesia de San Pedro Apóstol en el Parque de Polvoranca, ¿no? También nos fuimos allí a verla, nos pusimos de barro hasta las orejas. Pero ellos estaban encantados de recorrer, de investigar, de descubrir en Fuenlabrada las fuentes de Fuenlabrada, la fuente original, dónde estaba. Y explicaban, ¿no? Allí in situ, los vecinos nos miraban y bueno, fue súper divertido, ¿no? Nos invitaron a la Concejalía de Juventud, que está tiene la sede en el antiguo edificio del ayuntamiento. Esto no estaba previsto. Me encontré con una amiga. Pues, ¿tú qué haces aquí? Digo, pues que vengo con mis chicos de visita. Ah, sí, espérate, que voy a llamar. Pum, llamo a la concejala. Oye, que tengo un grupo de chicos. Nos metieron para adentro, nos saludó la concejala, nos enseñaron el edificio que es patrimonio histórico, ¿no? Bueno, tremendo. El párroco nos enseñó, que tampoco lo tenía yo localizado, apareció de pronto y nos enseñó la iglesia por dentro, la sacristía, un retablo barroco espectacular, pero espectacular. Nos subió al coro, a la torre, ¿no? Porque decía, sois muchos y están un poco deteriorada la escalera. Bueno, fue estupendo. En esas estaba de trabajo de investigación sobre Fuenlabrada. Tengo que decir que en el segundo trimestre van a hacer lo mismo en la capital, de Madrid. Ya les tengo preparados unos pequeños grandes museos para que investiguen estas Navidades. El Museo Sorolla, el Museo del Ferrocarril, el Cerralbo, el Lázaro Galdiano, el del traje, el Tiflológico, que os recomiendo que vayáis, que es chulísimo. Y bueno, pues haremos lo mismo en el segundo trimestre con Madrid Capital y en el tercer trimestre con la comunidad, ¿no? Con la región. Iremos al Paular, al Escorial, yo qué sé, al Pontón de la Oliva, donde se tercia, ¿no? Pues en esas estaba trabajando con mis chicos el patrimonio de Fuenlabrada cuando me di cuenta de que el día 16 de noviembre es el Día del Patrimonio Mundial. Y se me ocurrió, esto yo lo tengo que celebrar de alguna manera. Justamente ha sido miércoles. Y los miércoles este año yo tengo 2 horas consecutivas maravillosas de patrimonio, con el recreo en medio. Digo, uy, esto aquí hay que aprovecharlo. Entonces se me ocurrió pues hacer una charla con personas que trabajan patrimonio. Digo, estos yo me los traigo para acá, me traigo a Bea, que la pobrecilla mía no pudo, me traigo a Luis Miguel, que tampoco pudo, Bárbara, dije, me la traigo, se me puso mala, digo, ay, por Dios.
al final dije, yo me llevo a personas que trabajen el patrimonio y bueno, pues que les hablen a los chicos de qué es el patrimonio, de cómo lo trabajan desde sus ámbitos, cómo llegaron a él, qué posibilidades laborales tienen. Son chavales de primero de bachillerato que ya están preuniversitarios pensando en el futuro y demás, ¿no? Vino el concejal de Educación de Fuenlabrada, no como concejal, sino como escritor, porque es poeta, lo hizo precioso. Les comentó su historia como escritor, les habló del patrimonio inmaterial, les contó por qué había decidido ser escritor, toda su aventurilla, les leyó unos poemas preciosísimos que había escrito a su hija, a sus nietas, bueno, muy bonito. Luego vino otra chica, Aurea Martín Macho, que os recomiendo que la sigáis también por Instagram, porque es arquitecta y hace unos souvenirs preciosos con cositas de patrimonio muy bonito. Y ella les habló, 2 minutos, ¡ay, por Dios! Les habló de bueno, los regalitos que hace y demás, ¿no? ¿Qué hice yo esos días? Bueno, pues se me ocurrió las obras de arte que comentaron los niños, los muchachos, para aprender a comentar obras de arte. Dio la casualidad que en esa fecha, si os acordáis, era la cumbre de cambio climático en Egipto. Y dije, uy, va, gracias Luis Miguel por inspirarme. Hicimos después de la charla con la arquitecta y el concejal de Educación, hicimos un taller. Las obras de arte que mis chicos habían aprendido a comentar, obras de arte que algunas están en Madrid, otras no, les dije, tenéis que traer material de reciclaje para imaginar cómo se verían afectadas por el cambio climático. Y con más o menos suerte ellos hicieron cositas así. Bueno, yo les hice una introducción, los pusimos, por supuesto, en el vestíbulo del instituto, ¿vale? Si os acordáis, también hubo un montón de atentados esa semana de gente, de activistas que se dedicaban a tirar tartas y tomatazos a los cuadros en los museos, ¿no? Entonces yo decía, ¿esto realmente tiene sentido? ¿O se puede llamar la atención sobre los efectos del cambio climático en el patrimonio de una forma que no sea vandálica? Porque siempre hablamos del cambio climático y los parques naturales y los bosques y el deshielo, pero ¿y el patrimonio? El patrimonio también se ve afectado. La lluvia ácida corroe los monumentos, en fin. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues, por ejemplo, el Carlos III Cazador de Goya lo secaron con serrín, le pusieron plásticos, el trabuco lo convirtieron en colillas lo recrearon con colillas de cigarros. El Laoconte, que evidentemente no está en Madrid, pero era una obra muy chula, no lucha contra las serpientes que le mandan los dioses, sino que lucha contra lluvia ácida que le está corroyendo, y si veis, contra las anillas de los envases de metal. La Gioconda, hay una copia en el Prado, que fue la obra que comentaron mis chicos, pero luego la pusieron, si veis, la boca triste, ¿vale? Y lo llenaron todo de sequedad, de contaminación, la atmósfera se volvió negra, pero hasta lo hicieron por parejas, a esta pareja le cundió mucho y dijeron, pues ahora el caso contrario, como el cambio climático extrema los climas, ahora la vamos a poner con un exceso de nieve, en fin, tremendo. El Real Monasterio de los Jerónimos, afectado por la lluvia ácida, por la basura, por la contaminación. La laguna de Patinir, el paso de la laguna Estigia de Joaquín Patinir, que es un cuadro que está en el Museo del Prado, con unos azules maravillosos. Bueno, pues la laguna se secó, el pobre Caronte está ahí en medio intentando remar y todas las orillas se llenaron de restos de contaminación y de suciedad. Además, gracias, Luis Miguel, por la inspiración. Luis Miguel me ayudó, me inspiró, porque él tiene una protesta particular contra el Ayuntamiento de Toledo por el tema de Vega Baja, del yacimiento visigodo. Se le ocurrió hace unos meses llamar la atención sobre el estado en el que está ese yacimiento, recreando un cementerio de reyes visigodos delante de la plaza del Ayuntamiento. Dije, algo podría hacer yo con este problema del patrimonio y el cambio climático, ¿no? Y se nos ocurrió hacer, perdón, uy, me he saltado todo, ay, qué bonito.
Aquí. Se nos ocurrió hacer un cementerio por el cambio climático en el vestíbulo del instituto. En un lado teníamos la exposición de las obras de arte manipuladas y tuneadas por el cambio climático y enfrente teníamos este cementerio en el que veis hicieron unas lápidas de cartón simulando piedra donde los difuntos eran no solamente espacios naturales, sino también monumentos de patrimonio que se ven afectados por el problema de los efectos del cambio climático, ¿no? Stop Cambio Climático nos va la vida en ello, para que veáis un poquito, retomamos un poco el lema de Hispania Nostra, ¿no? Hispania Nostra, el patrimonio somos todos. Bueno, en el Carpe Diem todos somos patrimonio, para que veáis algunas de las lápidas de aquellos difuntos, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que muere por exceso de lluvia ácida, por exceso de contaminación, las pirámides de Gizeh, que justamente el arqueólogo Hawass en esas fechas estaba anunciando que en 100 años se nos pierden, el Parque del Retiro, Santiago de Compostela, la ciudad, la Sagrada Familia de Barcelona, ciudades costeras que pueden perderse por el aumento del nivel del mar, la Puerta de Alcalá, la tierra que fallece, como no nos demos cuenta, por exceso de contaminación y de sobreexplotación, las playas, el río Manzanares, que se nos seca, que se nos ensucia, ¿vale? Entonces, bueno, pues se nos ocurrió hacer esta llamada de atención, esta invitación a la reflexión a los chicos, al instituto, a todos, de bueno, qué estamos haciendo con el planeta, qué estamos haciendo con nuestro patrimonio. Difundimos patrimonio, pero también invitamos a reflexionar sobre cuidado, que nos quedamos sin planeta, sin patrimonio, sin todo. Y además lo hicimos de forma pacífica, sin vandalismos, que hasta qué punto esas acciones son así. Os contaría mucho más, porque en el Carpe Diem hacemos de todo, pero ya como que no. Luego esto es la creatividad llevada al aula, sí, ¿no? Así creo que los tres ejemplos han sido extraordinarios. Os doy las gracias a los tres. Os pido disculpas porque, bueno, al final el tiempo se ha quedado corto, pero eso es señal de que los temas ciertamente eran muy interesantes. Gracias a todos ustedes y pasamos a la siguiente mesa redonda.